Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Lau y Gaby dicen. Yo soy Gaby, ella Yo es soy Lau. Y hola Lau, Hola Gaby. ¿cómo estás? Bien, Hoy estoy estamos muy emocionada. juiciosas, grabando muy temprano, It is. pero eso me gusta, me siento como productiva, Productiva. empezando el día temprano, como que uno le rinde resto Mucho del el día. día. Son como las 11 de la mañana y uno ya siente que ya hizo de todo, pero eso Ujú. me gusta mucho. Sí, sí. Listo. En el capítulo de hoy vamos a estar hablando de Trágame Tierras en general y pues algunas historias nuestras que nos han pasado de situaciones en las que a uno le da mucha pena por X o por Y razón. Antes de empezar, queríamos invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales. Salimos como Lau y Gaby dicen en Instagram y en TikTok para que nos sigan. Y si nos están escuchando en Spotify, también nos pueden ver en YouTube con video. Ay, tengo nervios de contar las Ay, hay que hacer un historias. disclaimer primero con el asunto del trágame tierra. O sea, ya las dos hemos como llegado a la conclusión de que con el tiempo y con la edad, como con la madurez, digamos, a uno ya esas cosas como que no, o sea, las cosas que dan pena es como, ay, bueno, o sea, ya pasó y fin de la historia, como que no te marcan tanto. Sí, empiezan a dar un poquito menos de pena, pero es que pues también hay hay Sí, historias muy heavy, pero bueno. igual es que algunas de estas historias son como de hace varios años, entonces, que Ujú, pudieron ser como muy grandes en el momento y que ya es como, bueno, sí, y vamos a contar primero como las más soft. tranqui, Sí. las más soft y vamos a ir como aumentando el nivel. Listo, entonces, ¿quieres tú empezar contando tu primera historia? Sí. Pues es que, bueno, o sea, same, como que yo siento que no he tenido trágame tierra, así que yo en el momento Mm. tampoco diga como, Dios, qué pena, o sea, no me ha pasado que yo recuerde, sino es más como, ok. Entonces, bueno, como que mi trágame tierra más soft es que, o sea, a mí me pasa mucho que a veces me dan como ataques de risa como repentinos. Mm. O sea, algo pasa, me acuerdo de algo y me río, pero es demasiado, o sea, puedo quedarme 20 minutos como sin respirar de la risa, Pero es risa de chiste, o sea, de no chiste. como risa nerviosa Sí, en sí, sí. situaciones así random. No. Ok. Y me pasó una vez que yo iba en el bus del trabajo a la casa y estaba escuchando un podcast precisamente y era como dos de mis comediantes favoritos, o sea, de mis actores de comedia favoritos. Mm. Y yo no sé por qué, o sea, como que en retrospectiva lo que estaban diciendo era re casual, pero yo iba cagada de la risa en el bus, pero es que no podía respirar y al punto de que se me estaba riendo durísimo y yo era consciente, pero ya era un punto en el que no podía parar. Entonces toda la gente alrededor como, ¿Cuándo fue pánate, eso? calma, hace como un año. Wow. Pero es que, o sea, en ese momento sí me dio mucha pena porque yo, o sea, en el transporte público, sí soy como, o sea, todos estamos como compartiendo este espacio, como, sí, o sea, como que la gente que lleva música a todo volumen, es Mm. como, entonces me dio como mucha pena ser esa persona, pero de la risa y no poder hacer nada al respecto, porque de verdad no podía parar de reírme. Fue muy random. Pero yo siento que a ti te pasa mucho eso y a mí también, como que de repente nos acordamos de algo, o sea, como que solo en nuestra cadena de pensamientos de cualquier momento uno se acuerda de algo chistoso y Sí, se empieza a reír de la nada. Me pasa mucho que estoy en una conversación y de sí, repente me río y es como, y entonces exacto. tengo que explicar todo el contexto de por qué me estoy riendo, qué fue Y lo ya no es chistoso. chistoso después. O sea, porque para uno es chistoso por la razón que Mm. sea y los demás están como, bueno, Pero sí, qué carajos hay una niña en el bus riéndose pero sin cagada de parar. la risa. Sí. Ay, no, qué Ay, no, drama. y aparte que la gente en el bus va como toda, o No, y exacto, como sea, que no era, aburrida, sino sí. como Al final del no es día, un que era momento. como, o sea, yo yendo del trabajo a la casa, ya eran como las 7 de la noche, obviamente todo el mundo iba en el mismo mood, como de... Mm. y yo, Sí. Bueno, sí, la mía primera también tiene que ver con un bus y es la más reciente que me ha pasado y creo que mi problema es que, contexto, fue una caída y yo he tenido muchas historias de caídas en la vida, o sea, realmente sí me he caído muchas veces. Um, y una de ellas, la más reciente, fue bajándome de un bus. Estaba llegando a mi casa
Y donde yo me bajo es como el parque principal, o sea, como una plazoleta donde hay mucha gente. Y cuando me bajé del bus, yo siempre que voy caminando voy como muy concentrada de mis pasos. Y en ese momento yo saqué el celular. No me acuerdo si le iba a escribir como a mi esposo o algo que ya había llegado, pero me acuerdo que mi esposo me estaba esperando en ese momento, como que yo tenía que entregarle algo y él se tenía que ir. Entonces yo iba como con medio afán, pero iba igual, o sea, no iba corriendo. Pero creo que lo que más me dio pena de la situación fue que yo saqué mi celular y estaba como escribiéndole o algo, y mientras estaba con el celular me tropecé y me caí. Y me caí enfrente de todo el mundo, o sea, era como una cafetería con sillas al frente y todos estaban ahí sentados tomando sus cafecitos y todo cuando una niña cae como una Y plasta. todos. Sí. Y lo que más me dio pena, a mí no me da pena la caída como tal. Es como, pues bueno, o Pues sea, si uno se cualquier cae, persona se ajá. puede caer, yo me iba a levantar con calma, o sea, realmente, y también por ser tan reciente. Pero lo que más me dio pena fue, primero, que estaba viendo el celular, entonces yo creo que la gente pensó como, esta niña estúpida, por estar viendo esta Sí. sociedad de ahora, por estar Sí, viendo las sí. pantallas, ya no ponen cuidado de lo que está pasando, y era cero así, o sea, no tuvo nada que ver con que tuviera el celular, sino que Sí. como que se me enredó el zapato. Ni siquiera vi un andén, o sea, como algo que no vi por estar viendo el celular, sino que... Y la segunda cosa que me dio mucha pena fue que yo me caí y como que mi cerebro estaba procesando lo que estaba pasando y ya había como 5 personas que me levantaron, o sea, yo de repente ya Ok. estaba de pie porque llegaron muchas personas a levantarme. Wow, pero qué cute. Sí, fue muy cute, pero fue como, o sea, como que me dio pena con la gente que fueran Sí, a levantarme, como, ay, pobrecita la niña, pero pues igual les dije muchas gracias y ya. sí, Y claro. estaban como, te pegaste, estás bien, o sea, de verdad súper lindos. Y yo, sí, sí, gracias. Y ya, y seguí caminando, o sea, no me dio más pena, pero sí, es que lo que me da rabia es como, ¿por qué estuve en esa Sí, situación? sí te entiendo. Eso es como lo que da más Yo, de impotencia. hecho, o sea, tú me contaste apenas llegaste a tu casa, Mm. o sea, me escribiste como lo que te había pasado, pero yo no sé por qué en mi cabeza lo que había pasado es que al bajarte del bus, literal como Mm. ese primer paso te caíste, porque yo no sé por qué, pero eso es algo a lo que yo le tengo miedo siempre, entonces cuando me voy a bajar de un bus tengo miedo, tengo miedo de que, Como no pisar bien la de no primera pisar bien y pisada. caerme de cara bajándome. Ay, oye, eso no lo pensé cuando estaba pensando en los Trágame Tierra, pero ¿te acuerdas que yo casi me caigo en mi boda? O sea, God, sí. porque me pasó precisamente eso, como que estaba pisando en un lugar muy firme y de repente Y vas a pisar pisar como otra pasto. textura Uh -huh. me desequilibró Sí, completamente. sí, Eso de sí. pronto es como el miedo de cuando uno se baja del bus. Exacto. Y además que los buses, a veces uno no sabe, de pronto arranca cuando uno lleva el pie Sí, medio creo que abajo, ese es mi cosas así. miedo, que esa gente es como real las malas y a veces Sí. no esperan a que uno se termine de bajar. Sí, no, en realidad ya me había bajado, ya estaba como caminando después de haberme bajado, pero sí, fue como... Lo más problemático fue haber estado como en medio de una plazoleta súper grande, o sea, todo el mundo me vio ahí caerme y que me caí como una plasta hacia adelante Claro. y no me pegué tan duro, o sea, me raspé un poquito el codo y no fue nada, pero... Y además, no sé si yo soy muy consentida o qué pasa, pero yo llegué y a donde me iba a encontrar con mi esposo estaba mi mamá. Entonces llegué, vi a mi mamá O y sea, yo como tenía los como unas bebés. ganas de llorar, literal iba como con unas ganas de llorar de lo que me había pasado y pues no me aguanté y le dije a mamá que me caí y me puse a llorar ahí con ella. Después de haber visto a mi esposo y como entregado lo que le iba a entregar y se fue, fui a hablar más con mi mamá y pues le dije Sí, y ya. Y luego llegué a la casa y lloré y lloré y lloré de sí. que me hubiera pasado eso y ya. Yo creo que a uno nunca deja de pasarle eso con los papás. O sea, Sí. Y que, uno aguantando las ganas de llorar ajá, y llegar exacto. a donde la mamá, pues sí, obvio. Sí, muy consentidos. Listo, sigue tu Bueno, segunda historia. next. Esta, o sea, es de las pocas que recientemente yo he dicho como, qué pena, de verdad, qué pena. Yo estaba en el gimnasio, pues entrenando feliz y tranquila, y yo tenía en ese momento una botella de agua grande de vidrio y la tapa no es un gran diseño, es decir, entonces la tapa como que se despegaba muy fácil, pero yo no supuse que tan fácil. Entonces, bueno, yo Mm. estaba feliz entrenando, yendo de máquina a máquina, no sé qué, cogí la botella por la tapa
Y me fui caminando y en un momento pues se soltó la botella de la tapa y rodó esa botella llena por todo el gimnasio así y regándose obviamente. Y yo, Y sonó muy duro cuando cayó. no sonó por lo que era de ese piso, o sea, como de gimnasio, Ah, como de gomita, no ujú. sé cómo se llama eso. Y, o sea, no sonó, pero como rodó literal por todo el piso, o sea, todo el mundo vio una botella y como, y yo, Y sacando agua. y tenía un entrenador al frente que se quedó como mirándome a mí directamente y yo como, perdona, ¿dónde puedo ir por algo para limpiar? Y él, tranquila, no te preocupes, o sea, ya llamo a alguien para que limpie. Y yo, o sea, durante 20 minutos después de eso me quedé así en medio del gimnasio como reconsiderando mi vida. O sea, como que me daba mucha pena y pues obviamente luego llegó como la persona del Mm. aseo y atrapar todavía, ella estaba como toda fastidiada y yo, quiero estar aquí. O sea, como que de verdad me sentí muy mal, muy, muy mal. Por haber regado agua en todo el Sí, en gimnasio. todo el gimnasio es que de verdad rodó resto. Fue O muy sea, eres la niña trágico. que regó el Soy agua. la niña que regó toda el agua. Ay, no. O sea, de verdad quedé paralizada mucho tiempo. Ay, pero bueno, luego seguí entrenando porque qué más podía hacer con mi vida. Cosas que pasan en el gimnasio. Pero nunca te ha pasado algo en el gimnasio como, no sé, que se te cae una, Como un disco, una mancuerna o algo así. sí, No, o sea, como yo siento que ese tipo de cosas como muy penosas pueden pasar en un gimnasio. en el Pues una gimnasio. vez me pasó que yo no estaba entendiendo cómo funcionaba una máquina que en mi cabeza sabía cómo funcionaba y ya la había usado alguna vez, o sea, según yo. Entonces cuando me senté y la intenté usar, yo creí que era como una prensa de pecho y que se movía así, pero Mm. era en realidad una de hombro y se movía así. Entonces cuando yo intentaba hacer esto no podía. Entonces yo ahí como toda... Y había un man detrás de mí que solo me miraba, no hacía nada, El pero solo me como, miraba así. Y yo, ¿por qué no funciona? Y me fui. no. Ay, Pero no. bueno, cosas que pueden Cosas del pasar en el gimnasio, gimnasio. sí. Bueno, voy a pasar a mi siguiente historia. Creo que esta tú no la sabes. Pero corrí el año, eso, ¿cuándo habrá sido? No sé, yo tenía por ahí unos 7 años, o sea, era muy pequeña. Y estábamos en un evento que era como el día de la familia de la empresa de mi papá. Entonces, en la empresa de él, como frente al edificio de la empresa, había un espacio verde así súper grande y ahí ponían como atracciones. Entonces, cosas para los niños, atracciones, ventas de comida, cosas así. Entonces, era como tipo feria y sí, un evento empresarial de la gente de esa empresa y sus familias. Entonces, había muchos papás, muchos niños, mascotas, etcétera. Y entonces estábamos como esperando frente a una atracción que se liberara y que pudiéramos como participar. Y yo estaba haciendo una niña, como corriendo por ahí. Yo cuando era pequeña era demasiado, eh, Inquieta. sí tenía muchísima energía. O sea, no me quedaba quieta, me la pasaba corriendo, yendo de un lado a otro, subiéndome a todo. Entonces yo estaba en lo mío, siendo una niña. Y de repente vi pues, a mi familia, como había mucha gente, vi a mi papá que estaba como agachado en el piso frente a la atracción de la que estábamos esperando. Y entonces yo llegué por detrás y lo abracé y le dije, papi, te quiero. O sea, yo tenía 7 años, Sí. entonces lo abracé a mi papá y dije como, papi, te quiero, no sé qué. Y ya, y estuve un momento y luego lo solté. Y luego volteé y estaba mi papá con mi mamá. Abracé a un señor que no era mi papá. En efecto, no sabía eso. Me dio demasiado pena. O sea, obviamente. Y más que hubiera pasado eso, porque yo admito que de pronto hay cosas que en mi mente no fueron tan trágame tierra porque pasó y ya y nadie supo, pero que mis papás me hubieran visto. O Claro. sea, si no, yo hubiera, y si el señor no me decía nada, pues seguir con mi vida y ya, y como, ay, Dios mío, menos mal me se dio cuenta. Pero mis papás me vieron. Y lo que pasó fue que ese señor tenía un saco, como un saco que mi papá tenía, pero pues mi papá no llevaba ese saco ese día. Y me acuerdo tanto que mi papá tenía una chaqueta que era negra con amarillo y el saco que tenía el Wow. señor era como vino tinto y mi papá tenía un saco de igualito.
Entonces yo no sé, yo Wow, o creí sea, que él si era hubo mi trauma para que papá. recuerdes tan en detalle. Sí, claro, porque yo volteé y era mi papá con la Claro, chaqueta distinta y yo, me imagino a tus papás todos. no, eso me dio demasiado. No, pues estaban muertos de la risa, Ah, bueno, obviamente. bueno. Y pues yo era muy chiquita, pero, ay, no, me dio mucha pena. O sea, abracé un señor y le dije, papi, te quiero. También me imagino al Que no señor era mi todo. papá. Pues de pronto el señor también tenía hijos, sí, pues también le dio risa, pero no me Sí, o dijo sea, nada. O sea, ¿qué tal que el señor me hubiera dicho como, niña, qué? O sí. sea, ahí sí me hubiera O sea, en puesto a realidad llorar. es que es una situación normal que uno de niño chiquito se vaya detrás de otra persona porque cree que son los papás. O sea, eso pasa mucho, Pero ¿por qué? pero O no sea, sé. yo pienso, eso me acuerdo porque fue ese momento, pero yo en mi cotidianidad abrazaba a mi papá y le decía, papi, te quiero en lugares públicos, o sea, no sé. ¿Por qué? ¿Por qué Bueno, hice eso en ese momento? Ay, no. Bueno, esa fue mi segunda. Yo me ok, puse rojita de ok. la pena de pensar en la yo chiquita y... Ay, no. Mis papás todavía se acuerdan de esa historia. Siempre es como, ¿recuerdan cuando abrazé a un señor que no era mi papá? Ay, Dios. Bueno, vas. Bueno, esta, bueno, admito que no fue tan grave, pero que, o sea, siento como que en otras condiciones me habría dado demasiado, o sea, una pena que no podría soportar al día de hoy. Mm. Y es en mi primera cita con quien es actualmente mi novio, él me invitó a almorzar a su casa y él iba a cocinar y no sé qué, y me dijo, pues tú trae vino, y yo pues llevé vino. Entonces, bueno, él estaba cocinando, no sé qué, y sirvió el almuerzo, Todo romántico lo del vino. y sirvió el vino, y yo feliz y contenta con mí, o sea, lo sirvió, pero teníamos cada uno su copa mientras Mm. íbamos al comedor como a comer. Entonces, yo feliz con mi vino, no sé qué, caminando, pues llegué a la mesa y regué el vino. O sea, como que no sé qué movimiento hice o a qué le pegué o no sé qué, pero sí como que salió volando el vino de mi mano, o sea, de la copa. Como ¿Era que vino tinto? era vino tinto y se regó sobre unas sillas tapizadas. Y yo, No. en el momento como que yo solo podía reírme, o sea, como que me dio risa nerviosa y yo como, Mm. ay, perdón, préstame algo para limpiar, no sé qué, pero pues eran sillas tapizadas, o sea, no era algo como que se pudiera como limpiar con agüita y ya. Claro. O Y sea, lo como de otro, telita. eran como de gamuza, de hecho. O Ay, sea, un drama no. por todo lado. Y Mm. de paso, o sea, donde él vivía en ese momento, o sea, él vivía como roomie con con dos amigos, pero, o sea, la casa era como de los papás de esos amigos. Entonces, pues como que todos los muebles y así eran de los papás. Entonces tampoco era como tan tranqui si se llegaba a dañar algo. Mm. Y yo, No, y la primera impresión de la la primera primera impresión, cita. exacto. Y él, o sea, él riéndose solamente, él como, no te preocupes, tranquila, no pasa nada. Y yo como, Perdón por la ambulancia. Espero que esté bien la persona que sí, esperemos que le nada grave pasó esté pasando. algo. Ay, Pero sí, esa no. fue mi primera cita. Y al final, ¿cómo, qué pasó? O sea, ¿cómo lo No limpiaron? sé por qué, pero salió muy fácil. O sea, en verdad ¿Sí? con un trapito y ya. Mm. Pero uno pensaría que el vino tinto mancha. Que mancha y es que en serio era gamuza, o sea, yo tenía mucho miedo de que eso ya se ¿Y era había clarito? perdido para siempre. No me acuerdo, no mucho, decía era como naranja, o sea, tal vez solo se Ay, camufló. no, Lau, qué pena. Pero Pero sí, bueno, al final la cita fue exitosa porque pues es porque tu seguimos novia juntos. actual. Sí. Pero qué pena, o sea, qué pena por ser o sea, la situación de la primera cita y todo. Sí. Pero a él solo le daba risa. O sea, ya hoy conociéndolo es como, obviamente, o sea, a él esas Mm, cosas no le preocupan, sí. pero sí, la primera cita fue así. Yo, no puede ser, no puede ser. La torpeza. Uh -huh. Bueno, ahora sí viene mi super historia. Prepárense para esto. O sea, esta historia necesita como un contexto y todo. Y mucha calma. Y mucha calma. Y es para mayores de 18 años. Si tienen menos de 18 años, gracias por ver el video hasta aquí. Los queremos, vuelvan pronto, pero sí. Y también esta historia pues involucra a Lau porque fue algo que pasó cuando estábamos viviendo juntas. De hecho, acabábamos de empezar a vivir juntas. Uh -huh. Fue al Sí, es verdad. principio. Bueno, resulta que en ese momento yo era novia de el que es mi esposo actualmente
Y pues yo estaba empezando a vivir con Lau. En ese momento yo todavía no tenía mi propio cuarto, sino que estaba durmiendo en el cuarto de Lau. Al inicio yo... ya van a entender por qué de esa reacción. Al principio, mientras como que mirábamos qué estaba pasando en la vida, yo estaba quedándome en el cuarto de Lau y Lau estaba quedándose con su mamá en el cuarto de su mamá. Entonces, el cuarto de Lau era como mío en ese momento. Era por la tarde y creo que Lau estaba en clase. Yo había salido con mi mamá como a hacer vueltas, estábamos como en un centro comercial. Ah, bueno, estabas con tu mamá. Ah, sí, estabas con tu mamá, ese es un dato importante. No me acordaba, pensaba que tu mamá estaba como trabajando o algo así. Pero bueno, el caso es que estaba la casa sola. Entonces, como estaba la casa sola, pues, ajá, mi novio y yo, ven, todo. Entonces, bueno, estuvimos ahí haciendo como lo nuestro. Y pues todo lo que quedó en ese momento pues lo metimos en una bolsa, o sea, terminamos de hacer lo nuestro, metimos todo como en una bolsa y nos la llevamos para botar en el chute de basuras. En ese edificio había un chute que uno en cualquier momento podía salir pues como al corredor y botar la basura. Entonces lo que hicimos fue, sí, como toda la basura de ese momento, botarla en una bolsa y mi novio salió y lo botó en el chute. Fin de la historia. Eso fue todo por ese momento. Resulta que después estábamos ahí en el comedor y llegó Lau con su mamá y nos sentamos en el comedor, estábamos hablando de cómo les fue, no sé qué, bla, 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 y yo tenía mi celular y de repente me llegó un mensaje a mi celular de Lau que decía, Gaby, el condón está al lado de tu pie, algo así. Sí. No sé cómo fue el mensaje, o está en el piso, algo así. Y yo como, o sea, yo no entendí de qué me estaba hablando. Pero pues contexto, sí, nosotros en ese momento usábamos condón. Pero yo no entendí de qué me estaba hablando. Y yo, o sea, como intentando procesar qué era lo que estaba pasando. No, y es que, a ver, o sea, como una pequeña aclaración también, era un condón sin usar. O sea, destapado, pero sin usar. Pero pues yo no sabía en ese momento, Lau, de qué me hablaba. Entonces pues yo entré en pánico, yo como así, o sea, estaba intentando pensar, pero no sé de tu lado si fue como muy obvio. O sea, No, yo tampoco entendía eso precisamente porque está, o sea, fuera de la sí, bolsa, pero sin si me usar, hubieras pero dicho como que... hay un condón, pues tiene más sentido. Okay. Pero como el condón y yo como, ¿cuál? O sea, si me entiendes, fue Es como que un yo mensaje sin siento, sí. contexto y yo no sé si de pronto en tu cabeza yo ya tenía el contexto de que se me perdió un condón o no sé. Lo que pasa es que alrededor de esa época, como que recuerdo que tú y yo hablábamos bastante como de, ay, no sé cómo explicarlo, como de el inicio de su vida sexual, o sea, de Felipe y tú. Entonces, o sea, yo en realidad no tenía claro si ya habían empezado, si no. Entonces, como que cuando ustedes se quedaron solos ese día y luego yo vi un condón en el piso, era como, wow, o sea, como milestone, pero un condón en el piso, ¿por qué un condón en el piso? O sea, no sé. Sí, O el sea, caso como es que que en mi yo no cabeza sí había entendí. contexto. Sí, el caso es que yo no entendí el contexto del mensaje de Lau. O sea, Lau de su lado llegó a la casa, vio un condón, como un condón destapado, pero sin usar, en el piso. Me escribió ese mensaje y yo como que mientras analizaba qué pasó, no supe qué hacer, no entendí lo del mensaje y después cuando ya como que la mamá de Lau pasó caminando por el lado de la mesa, se fue como del sitio donde estábamos y no sé qué pasó después. La verdad tengo borroso, pero supongo que alguno de nosotros dos lo recogió y ya, fin, se acabó. Pero lo que pasó en ese momento fue que, pues tú puedes decir eso porque tú fuiste la que vio. Sí, o sea, es que mientras estábamos hablando y no sé qué, o sea, yo como que estaba todo el tiempo así mirándolo. No sé si eso fue lo que delató como la situación, pero es que tampoco, bueno, no importa, estábamos hablando. Y yo lo veía, intentaba como, no sé cómo hacerle señales a Gaby de a qué me refería. Y luego yo no sé si mi mamá pasó caminando como de un lado a otro de la sala y ella se dio cuenta de que estaba ahí en el piso y como que con el pie lo metió debajo de la mesa como, ok, hagamos como que nada ha pasado. Lo metió debajo de la mesa y ya, y siguió caminando. Y yo, ok.
Y ya sí, luego Mm. pues lo recogieron y ya. Sí, entonces, nunca creí contar esta historia, la verdad. Porque, o sea, fue algo muy, o sea, como que todo, fueron muchas condiciones desafortunadas. Y igual aclaro que le pedí permiso a mi esposo de contar esta historia. Pero bueno, como el contexto completo y lo que en realidad pasó fue que nosotros pues íbamos a usar un condón. Esto también es como educativo, por si les sirve. Íbamos a usar uno, pero cuando pues lo destapamos y él se lo iba a poner, se dio cuenta que estaba al revés. O sea, los condones tienen como un lado por el que se pueden usar y otro por el que no. Y cuando se lo iba a poner estaba al revés. Y pues nosotros dijimos como muy responsables, eso ya no sirve, o sea, ya no usemos ese, usemos otro. Entonces eso quedó como basura y cuando metimos todo en la bolsa para botarlo, la bolsa tenía un hueco. Entonces cuando mi novio en ese momento caminó a botar la bolsa en el chute de basuras y supuestamente no dejar ninguna evidencia, se cayó por el hueco y nosotros no nos dimos cuenta. Por eso cuando tú me enviaste ese mensaje fue como súper fuera de contexto y yo no Sí, entendí qué entiendo. estaba pasando. Y sí, como que no pensamos rápido. Y sí, después de eso mi esposo y yo, o sea, teníamos boletas para ir a cine después. Y pues claro, No, tuvimos que salir de la casa justo después de eso. Y quedamos como, no, qué pena con Diana, o sea, con la mamá de Lau. Porque, bueno, en ese momento era apenas cuando yo empecé a vivir allá, como que no tenía tanta confianza con tu mamá y pues yo no sabía en mi mente qué tan grave era eso para ella. Y pues, o sea, era su casa, la sala de su casa y la verdad es que, o sea, si estás viendo en este momento ya entiendes qué fue lo que pasó, pero nunca tuvimos una conversación al respecto, o sea, no sé ella qué pensó, porque es que es muy random, o sea, ¿por qué habría un condón destapado sin usar sí. en la sala de la casa? O sea, eso es como que la única explicación es que una fiesta ahí en la casa. Pero no, o sea, no veo más explicación lógica en mi cabeza. Entonces creo que eso fue lo que me dio más pena, como con tu mamá, Sí, sí, claro. que pues como no tener el contexto de qué pasó, porque estaba eso ahí en su casa, era como la primera vez que estábamos los dos solos en la casa, o sea, no, un desastre. Entonces todo el tiempo mientras nos fuimos, estábamos muertos de la pena. De hecho, creo que hicimos un grupo de WhatsApp que decía muertos de la pena, o sea, se llamaba muertos de la pena, pusimos una foto de nosotros como así, y pues te escribimos para decirte como Lau, perdón, no sé qué. Que de hecho esa sigue siendo la foto de perfil del grupo de los tres. Sí, sí, y ya, entonces eso fue lo que pasó. En ese momento, mmm, mi novio sí me decía como, o sea, esas son situaciones en las que hay que pensar rápido. Como que yo siento que sí hay cosas que pueden ser desorientadoras, pero Juan Felipe sí me decía como, o sea, Lau, ¿por qué no hizo algo? O sea, como, ¿por qué no nos cubrió de alguna forma? Como poner el pie encima hasta que Diana se fuera y Bueno, luego mirar qué hacer. eso porque O estaba re sea, lejos de obviamente mí. nosotros no esperábamos como que, no sé, que lo recogiera, que nos solucionara la situación, pero sí siento que habría podido, o sea, habrías podido cubrirnos de alguna manera, pero obviamente la situación fue culpa nuestra. O sea, obviamente lo que pasó fue un descuido que, o sea, fue mala suerte, porque literal nosotros fuimos muy cuidadosos como con no dejar rastro de nada, o sea, Sí. en nuestra mente estábamos siendo como súper cuidadosos y de verdad cuando me llegó ese mensaje yo no entendía nada de a qué te referías y como que estábamos todos ahí, o sea, era un momento en el que sí, dar señales era muy difícil, entonces sí, o sea, igual así pasó, ella se dio cuenta y fin, fue una situación que me dio demasiada pena, o sea, hasta este momento creo que es lo que más me acuerdo, que digo como, o sea, ¿por qué me tuvo que pasar eso? O sea, de verdad, demasiada pena. O sea, Pero ahora que lo pienso, si yo fuera tu mamá, o sea, como que no me parece tan grave. sí, de hecho a mi Claramente mamá eso eso le da depende de igual. cada persona, exacto, eso depende de la personalidad de cada persona. Puede que otro papá hubiera hecho un show, hubiera hablado con mis papás, o sea, es que lo que yo decía es como, esta situación podría llegar a ser muy grave y pues también qué pena, o sea, por más que no lo haga, me dio demasiada pena con ella. O sea, si estás viendo esto,
perdón, ya sabes qué fue lo que pasó en realidad y por qué se dio así la explicación de por qué estaba eso ahí. Porque sí, obviamente nunca lo hablamos, nunca fue como, ven, hablamos de, te explico qué fue lo que pasó y por qué eso estaba en tu piso. O sea, sí, no, intentamos como evadir el tema y no volverlo a tocar Yo en de hecho general. dudo que mi mamá hubiera tenido como, o sea, yo no siento que ella se acordara de eso 2 días después, como que... ¿Será que ya se lo olvidó? Y con esto solo se lo estoy recordando. Sí, creo. Ay, no, pero sí, o sea, a nosotros nos marcó, No, lo fue siento. traumático. No, o sea, igual, pues no, no fue tu culpa, No, pero sí es verdad que habría podido pero hacer sí algo uno hubiera diferente. podido como pensar rápido, ¿qué hago? Me voy y me paro encima para que no se vea y pues al menos Diana no se dé cuenta, pues siendo que tú ya te has dado cuenta, o sea, igual qué pena contigo, pero es que para mí es más fácil explicarte el contexto a ti Ujú. que ponerme a hablar con tu mamá de eso. Entonces, sí. Pero Ay, bueno, esa es bueno. mi historia, mi triste historia de, Uf. Bueno, del condón. ya que estamos como en ese tipo de temas, tengo una que Dale. siento que no es el que me haya marcado, Mm. pero sí, en el momento sí tuve demasiada pena, o sea, y en vano debo decir porque o sea, la otra persona implicada como que no se dio cuenta de lo que estaba pasando, pero bueno. Mm. Y es que o sea, hace como 5 años, la persona, o sea, quien era mi novio en ese momento y yo, Espera, ¿5 años? Haciendo cuentas. o como 4, pero esta historia sí la conoces. Ah, ok, ok. Bueno, no importa hace cuánto, pero no es mi pareja actual. En fin. Eh, en algún momento estábamos como explorando la idea tal vez de tener un trío con otra chica. Mm. Y entonces como, pero bueno, ahora, o sea, como que los dos teníamos tranquilidad en que podría pasar, como que está bien. O sea, no habíamos decidido cómo vamos a hacerlo, sino podríamos hacerlo, listo. Eh, y pues en algún momento dijimos como, bueno, pues, o sea, que no pase de tal fecha, no sé, como que era una fecha Mm. especial, no recuerdo que como un aniversario o algo así, como listo, no puede pasar a tal fecha, los dos, bueno, sí. Y entonces estamos pensando como, bueno, ¿con quién? No sé qué, pero, o sea, yo no lo había pensado too much, como que solo en mi cabeza era O sea, como, en tu cabeza era como hablamos del tema, pero no creo que en realidad vaya a pasar. no, ¿O o si sea, lo sí creía veías? que iba a pasar, solo que no le había gastado como mucha cabeza a nuestras opciones, ¿sí? Como a con quién podría ser, Ah, vayamos ya. mirando como una lista muy en serio, no sé qué, Mm. pero ambos sabíamos, o sea, ambos sí habíamos dicho como más o menos con quién estaría bien, y entonces pues sí había algunas personas que coincidían, entonces, nice por ese lado. Pero entonces una de esas personas es una amiga, o sea, era como una amiga muy cercana de la universidad, o sea, creo que es como mi amiga más cercana de la universidad. Y en ese momento ella y yo hacíamos como todo juntas, como que sí éramos realmente muy unidas todo el tiempo. Y bueno, un día estábamos como ella y yo sentadas por ahí hablando tranquilamente y llegó él como a saludarnos, no sé qué, Mm. y como ya habíamos hablado como el tema, él, o sea, de la nada dijo como, oye, pues no sé quién, eh, ¿tú qué opinas de nosotros? Y yo como, ¿qué? O sea, como que no entendía cómo a qué se refería su pregunta. Sí. Él como sí, o sea, ¿qué opinas de nosotros? Pues no como pareja, sino como te gustaría, no sé qué, o sea, no le dijo cómo te gustaría hacer un trío con nosotros, pero sí le empezó a hacer como hints y Mm. yo, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando? Porque él, o sea, como que su intención no era como en serio decirle como, ven, hagamos un trío, pero estaba haciendo como, sí, como comentarios muy, como sugerentes, no sé, y Mm. yo, porque, o sea, sí era una amiga muy cercana, y que sí, o sea, me parece como muy atractiva, pero como que ya habíamos llegado, o sea, habíamos pasado a un punto en el que ya era como demasiado cercana a mí, entonces para mí como que estaba dejando de ser una opción. Mm. Entonces, pues, o sea, él llegó ahí como...
Claro, o sea, ponerte en esa situación ya Ujú. con la otra persona sin ustedes haber decidido, hagamos Exacto, esto en este exacto. momento, o sea, claro, te puso en una situación súper incómoda. Y ella, o sea, ella no estaba entendiendo tampoco qué pasaba, ella como, pues, o sea, ¿qué? Y yo, como, o sea, yo como que le hacía caras de, ¿qué estás haciendo? ¿Qué Pero, o sea, putas? lo que dijo era lo suficientemente obvio como para que ella, No, o sea, creo que a día de hoy ella no, no si sabe estás viendo esto, te estás enterando. que existía esa posibilidad alguna vez. Ay, no, Dios mío. Sí, pero entonces, exacto, en el momento, no sé, lo que te digo, como que me da pena, es como, porque Mm, fue muy, o sea, me puso on the spot, resto, pero pues ella en mm. serio nunca se enteró, como, ustedes son Bueno, muy raros. eso es lo bueno. Sí, O sea, como que la conversación no se volviera, o sea, no se pusiera más incómoda la sí, sí, sí. situación. Pero claro, sí tengan esas conversaciones previas con su pareja Sí, o primero. sea, definan en qué punto de un proceso están. Sí, sí, o si ya van a hacer como el approach, Sí, que tampoco lo que hagan estén de así. acuerdo. Sí, o sea, las dos ahí, como, ¿qué está pasando? Y el todo, o sea, Sí, sí, sí. no, horror. O sea, admito que no fue tan traumático, que en este momento no recuerdo qué fue exactamente lo que nos dijo, pero sí Mm. recuerdo que en el momento fue como, para mí era muy obvio que se refería a eso. Y yo, Claro, porque tú ya sabías que sí, como que pues ya estaba habían en el tenido esa contexto. conversación, pero ella, Sí. ok, qué buena historia. Bueno, y voy a contar la última mía. Ay, esta sí me dio mucha pena también. Pero bueno, contexto, estábamos en un viaje. Esa fue como la primera vez que yo viajé con la familia de mi novia en ese momento, ahora mi esposo. Y estaba pues yo con toda su familia, sus papás, su hermano, sus abuelos, literal, toda su familia. Entonces un día, pues mi esposo tiene un hermano pequeño y dijeron como, bueno, llevémoslo a jueguitos, como los jueguitos esos que hay en los centros comerciales, que son maquinitas y todo eso. Ujú. Y nos fuimos a un centro comercial, pero nos fuimos solamente mi suegro, mi esposo, pues que era mi novio en ese momento, y su hermanito y yo. Solamente íbamos los cuatro, tres hombres y yo. Y fuimos como a, sí, a jugar. Entonces estábamos ahí con él, en los jueguitos, bla, bla, bla. Y en un momento estábamos, mi esposo y yo, cuando estábamos explorando qué había por el lugar, estábamos frente a una maquinita y no sé por qué yo le dije como, ay, ven, miremos otra que está por allá, que yo vi, a ver si jugamos esa. Y entonces le dije, ven, y como que lo cogí de la mano, me giré para empezar a caminar y había una banca en el piso, pero estaba como pegada al piso, o era muy pesada o estaba muy pegada al piso. Y cuando uno se tropieza con algo, pues ese algo se mueve y ya, y como que tú, Sí, sí, sí. sí, solo te tropiezas y ya, Ujú. pero como eso estaba fijo en el piso, no, o sea, no tuve forma de nada y me caí de cara. O sea, me fui de frente y me caí durísimo, porque claro, es como, imagínate tú ir con el impulso de salir a caminar Sí, rápido claro. y que algo te frene completamente las piernas, pues me caí hacia el frente, me pegué en las rodillas y me pegué en el codo. Me caí súper duro, o sea, de verdad caí como un bulto de papa. Debí haber pedido las grabaciones de esa cámara, o sea, tener eso sería una joya en este momento. Pero sí me caí durísimo. Y eso no fue lo que me dio más pena, porque uno se cae, bueno, ouch, listo. Pero me dio como tanta rabia que me pasara esa situación. Yo decía como, estoy con la familia de por primera vez. ¿Por qué me pasa esto a mí? O sea, de verdad tenía como tanto estrés de estar viviendo esa situación que me puse a chillar, pero, o sea, Como de la como un desesperación. bebé, Ok. pero no del dolor. O sea, yo creo que para la gente de mi alrededor fue como, uy, no se pegó re duro que está Mm, llorando tanto, pero yo estaba llorando, era como de la rabia de estar en esa situación y sí. eso lo empeoró todo porque yo estaba llorando, o sea, de verdad, de una manera, o sea, yo hacía como cuando lloras así, en medio Sí. del llanto, Ay, horrible, no. imagínate lo atacada que estaba llorando. O sea, Mm. yo ahí en medio del sitio de jueguitos, todo el mundo me vio caer. Mi suegro de verdad estaba como, ¿qué hago con esta niña? O sea, me miraba como, ¿qué carajos? Entonces fue un círculo vicioso porque de la rabia que me pasara la situación,
chillé terrible y lo que más me da pena en este momento es haber chillado así, porque pues a ver, o sea, párate y sigue con tu vida, o sea, Sí, entiendo. no tenía que hacer tanto show. Y eran como, no te llevamos al médico, o sea, como súper preocupados Sí, porque claro. pensaban que era porque me estaba muriendo del dolor, pero en realidad no. Y sí me salieron morados en las piernas, o sea, sí me pegué duro, pero, o sea, ya, Muy uno es una grave. persona madura y dice, sí me duele, pero bueno, pero, o sea, el haber chillado tanto como, Sí, de sí, verdad, sí. como una bebé, me da mucha rabia en este momento y es como, ay, no sé cómo mis suegros me quieren, A o mí me sea, ha me dio pasado mucho mucha pena recientemente eso. eso. O sea, porque uno Mm. grande, pues eso pasa, uno se pega, uno se cae y es como, bueno, sí, y ya, y sigue con su vida. Pero a veces como que la situación me da como tanta desesperación que me pongo a llorar, pero así descontroladamente, y es como, o sea, se debe ver re infantil. Sí, exacto. Es como personas sin manejo emocional. Sí, sí, sí. Pero sí. Sí, no sé, ¿será que es uno como por uno ser muy consentido? No sé cuál es Tal la vez. explicación, Tal vez. pero sí, eso me pasó. Y yo soy, o sea, soy la que siempre en los paseos se cae, le pasa algo. O sea, últimamente estoy rompiendo con eso, pero suelo tener ese tipo de torpeza, como de caídas y cosas así. Entonces ya como que vivo con eso y no me da tanta pena, pero es más como por el contexto, sí, que Sí. era lo de mi primera historia. O sea, si no hubiera sido como porque estaba mirando el celular, porque qué rabia que me pasara aquí Sí, son las condiciones que rodean el Ujú. suceso. Las Sí. condiciones que rodean el suceso, exacto. Pero en general, lo que decía, siento que cada vez me da menos pena que me pasen cosas así. Entonces ya como, si les pasa algo de eso, igual uno después se termina riendo de la Ahí uno situación. pierde la vergüenza, eventually. No, igual siento que nuestros trágame tierra no son tan graves. O Sí, sea, no, no nos siento han que pasado hay cosas cosas dramáticas. peores, más traumáticas, Sí, sí, sí. que yo siento que yo suelo ser muy cuidadosa con ciertas cosas para evitar situaciones, no sé, como que lo encuentren a uno en un momento Mm, que no debería pasar. Soy sí, muy cuidadosa e intento evitarlo entiendo. porque me da mucho miedo que me pase y creo que por eso no me ha pasado. Bueno, sí. Pero bueno, wow. Wow, hay varias historias que Sobrevivimos. no conocíamos, creo. Sí, no. También fue chévere No para es. contarnos estas historias entre nosotras. Y también nos gustaría escuchar historias de ustedes de Trágame Tierra, si nos quieren dejar en En los los comentarios comentarios. para que nosotros los veamos también. Y, Y nos damos apoyo todos juntos. sí, nos apoyamos para como la pena que todavía se siente. De verdad, yo planeando este video era como, ay, no, que, o sea, ¿por qué abrí esa puerta? Estoy realmente lista para esto. Sí, no, y también ¿sabes qué me pasa? Que a veces cuando me voy a dormir, como en eso que uno empieza, como que la mente se va re lejos, me acuerdo de situaciones y soy como, ay, no, esto, ¿por qué? Yo, ¿por Sí qué? O soy. sea, me pasa mucho eso, pero intentando recordar, no me acordé. O sea, yo decía, en esas noches de que me acordé que fue tan penoso para mí y no, ni idea. Entonces, pues igual luego pasa y uno se ríe de lo que sea que haya pasado, entonces, sí. Sí, es verdad. Y pasan estas cosas, ya luego puedes compartirlo con tus amigos y es como Historias bonding. divertidas. Y ya. Sí. Ay, pero bueno, esperamos que les haya gustado mucho este video, que se rían de nosotras, tienen nuestro permiso. Sí. Y que vayan a seguirnos a nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram y en TikTok como Lau y Gaby dicen. Y que si nos están escuchando en Spotify, nos pueden ver en YouTube. Sí, gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo. Así es. Bye. Bye.